Las escuelas y principales corrientes del derecho penal salvadoreño. El movimiento de la Ilustración representó, entre muchas cosas, un rompimiento sustancial del poder político monárquico, con una visión que deja de justificarse desde arriba con la apelación a las tradiciones y la voluntad divina que dominaba en la Edad Media, puesto que a partir de ese punto tratará de legitimarse desde el individuo en sociedad a través de la ley que plasma la voluntad de sus representantes. Con la Ilustración, el poder político y dentro de este, el penal, encontrarán nuevas limitantes basadas en el reposicionamiento del ciudadano frente al poder, y en esta nueva situación no podrá ser objeto de restricciones hacia sus derechos fundamentales sin previo proceso. Gracias a la Ilustración, las ideas en base al racionalismo fueron creciendo más y más, y es aquí donde se habla de autores importantes para esta fecha, tales como John Howard y su obra El estado de las cárceles en Inglaterra y Gales de 1782, en la cual se realiza una ácida crítica al sistema carcelario de la época. Otro autor fue Cayetano Filangieri y su obra Ciencia de la legislación en 1788. Otro autor fue Paul Richter y su obra Teoría de impulso psíquico. Sin embargo, el nombre más representativo en este repensar del contenido del derecho penal fue el filósofo literario, economista y jurista Cesare Bonasana, marqués de Beccaria, quien en 1764 publicó de forma anónima su obra De los delitos y de las penas. En esta obra, el autor desarrolló de forma pormenorizada muchos de los principios, instituciones y garantías constitucionales que actualmente se encuentran en la Constitución de la República a la hora de limitar el poder de castigar. Estos principios son la ley como único medio de formular la norma penal, lo tiránico de la violencia pública que no surja de la estricta necesidad, la vocación utilitaria y social de las penas, la proscripción de las normas oscuras o ambiguas y que la pena sea proporcional al delito, entre otros. Con el tiempo, el pensamiento penal de la Ilustración se sistematizó en una serie de axiomas y principios básicos, surgiendo la escuela clásica del derecho penal. Entre los miembros que representaban a esta escuela tenemos a penalistas tales como Francesco Carrara, Pellegrino Rossi. Las características de esta escuela son las siguientes: una visión del castigo cimentada en el libre albedrío del perpetrador del delito, que es una decisión o expresión de la voluntad, y quien tomó tal decisión debe hacerse cargo de la misma y no hay ninguna dificultad en la culpabilidad que demuestra el delincuente por su hecho y solo la persona libre puede reputarse como culpable. La segunda característica es que la principal, sino que única reacción del derecho penal es la pena, que tiene un carácter de mal, que impone sobre el mal realizado por el delincuente. La finalidad de esta pena puede variar entre ser una justa retribución por el acto libremente realizado o fin preventivo de restablecer el orden social mediante la intimidación de potenciales delincuentes o de rendición del delincuente a través del trabajo. Y tercera característica, el método que ocupa esta escuela para sus estudios es un método deductivo, es decir, que parte de lo general a lo específico, además de que poseían un pensamiento liberal. Para Napoleón Rodríguez, que es un representante de la escuela clásica en El Salvador, en su obra Historia de las instituciones jurídicas salvadoreñas, el Código Penal de 1826 no sería más que una adaptación del también liberal Código Español de 1822. Por tanto, la primera legislación penal de El Salvador posee una fuerte influencia liberal. Se trató además de un código penal con una parte general corta en comparación a su parte especial, conteniendo la primera parte 130 artículos en 5 capítulos. El primero, de los delitos y culpas, el segundo, de los delincuentes y culpables, el tercero, penas y sus efectos, el cuarto, graduación de los delitos y penas, y 5, reincidencia, contrastando con una voluminosa parte especial de aproximadamente 540 comportamientos perseguidos, que a diferencia de nuestra parte especial vigente, inicia con los delitos que protegían bienes jurídicos colectivos para luego regular los bienes
jurídicos individuales. El delito, para ser sancionado, requiere una manifestación de libertad, pues además de esto, la libertad y consecuente culpabilidad era tan fundamental para la existencia del delito que el Código conocía una amplia gama de situaciones en las que se eximía de pena por faltar esta libertad. Para el caso se establecía que en ningún caso puede ser considerado delincuente ni culpable si cometía una acción forzado en el acto por alguna violencia material. Es muy curioso cómo se pasa de un sistema liberal que castiga en base a fundamentos que proviene de los principios originados a partir de la Ilustración hacia un sistema completamente diferente como lo es la escuela positivista penal. En esta escuela positivista penal podemos reconocer dos conceptos. El primero, el derecho penal de autor, que es el que castiga al autor por lo que es y no por lo que hace. Es decir, se castiga al delincuente no porque roba, sino porque es delincuente. Por otro lado, tenemos el derecho penal positivista, que consiste, entre otras cosas, en la persecución penal de una persona por presentar cierto patrón o forma de vida que se presume peligroso para la sociedad y que por ende se reprime independientemente se verifique alguna exteriorización criminal o resultado concreto. En El Salvador, estos dos conceptos se encontraron presentes durante mucho tiempo. El derecho penal de autor, propio de los primeros códigos civiles de 1826 y 1904, y el derecho penal positivista con leyes como la Ley Antimaras, el Decreto Legislativo sobre Vagos y Malentretenidos de 1825, entre otros. Las características de la escuela positiva son: una metodología de acercamiento a su objeto de estudio, el delito y el delincuente, que imita la metodología de las ciencias naturales. Como segunda característica, una visión del delito como fenómeno con origen biológico, positivismo lombrosiano o bien producto de condiciones sociales. Como tercera característica, una visión de responsabilidad determinista en donde el delincuente es prisionero de una causalidad biológica o social que le compele a delinquir. Otra característica es que si el delito es una especie de situación morbosa o anomalía en la personalidad del delincuente y la sanción constituye su cura, no puede comprenderse como un mal. Esta corriente positivista fue más palpable en El Salvador en el siglo XX, con políticas como la Ley de Estado Peligroso. En esta se regulaba una única consecuencia penal, la medida de seguridad, que aparecía por primera vez en el ordenamiento penal y podían ser de 4 tipos. Las primeras eran patrimoniales, es decir, que se debía prestar una multa o realizar jornadas de trabajo para cumplir con dicha multa. Otro tipo eran eliminatorias, que consistían en la expulsión del extranjero peligroso. Otro tipo eran las de observación, que tenían la obligación de declarar el domicilio y de permanecer o retirarse de determinado lugar y someterse a una vigilancia. Y por último, las medidas de seguridad de detención, que suponían la pérdida de libertad del asegurado, pudiendo cumplirse en los siguientes lugares: casas de trabajo, colonias agrícolas, campos de trabajo, casas de reforma y el hospital psiquiátrico. En síntesis, es de gran importancia conocer la historia de cómo se instauraron estas dos escuelas del derecho penal, la escuela clásica y la positivista, y cómo su presencia constituyó en la ayuda de la formación de figuras que se mantienen hasta el día de hoy en el ordenamiento jurídico penal salvadoreño. Además, es interesante observar que a pesar de que son conceptos e ideas distintas, ambas escuelas se complementan la una a la otra y forman todos esos principios y garantías con los que se cuenta a la hora de limitar el castigo que se impone cuando se comete un delito en la sociedad salvadoreña.